10 de la mañana con 17 minutos, seguimos Contigo Puebla. Estamos en Twitter, @LuisVersoto, @Contigo Puebla. También les invitamos que nos vean y nos escuchen por internet, www.abcradiopuebla.com.mx, y en Facebook nos pueden ver después en videos y también en podcast con las emisiones anteriores de este programa. Cada martes, el periodista Álvaro Ramírez Velasco y su agenda legislativa. Muy buenos días, Álvaro. Luis Fernando, buenos días al auditorio. Estábamos hablando aquí antes de entrar a cabina, pues bueno, sobre lo que está sucediendo en Tehuacán. Hay una petición ya del gobierno del estado a la Secretaría de Gobernación para que pues sugieran medidas desde el gobierno federal para poder enfrentar este problema de inseguridad que vive la segunda ciudad del estado. Y pues nos vamos y empezamos a partir de eso hablando sobre pues estas medidas que ya propuso como reformas legales el presidente Enrique Peña Nieto para, dice él, solidificar el Estado de Derecho y poder enfrentar la inseguridad en el país. 7 iniciativas que me dices es difícil que se cumplan en este periodo de sesiones, en lo que queda de este periodo. Pues es muy difícil, pero ayer los coordinadores parlamentarios de la Cámara Baja y del Senado se reunieron y están impulsando que se aprueben en los próximos 15 días, lo cual sería una verdadera locura porque no hay análisis. Y si lo van a aprobar nada más así como viene, hay que recordar, hablábamos la semana pasada de estas 7 iniciativas, son 7 reformas que se proponen a la Constitución, casi todas trastocando la autonomía y las facultades que tienen los ayuntamientos, los municipios, los más de 2.400 municipios del país, se les resta autoridad. Para comenzar, se disuelven las policías municipales, lo cual en muchos de los casos, en la gran mayoría de los casos, es una medida acertada, pero no el cómo lo están haciendo. Se les quitan recursos de un fondo que le llaman el Subsamun, que es un fondo donde los ayuntamientos también tienen dinero para la seguridad pública. Casi la gran parte de ese recurso se va para equipamiento, para pago de salarios de las policías municipales, pero una parte también se utiliza para la prevención del delito. Que se utilice bien es otra cosa. Exacto. Pero también se les restan esas facultades, se les resta ese recurso, se entrega todo a los gobernadores. Por un lado se fortalece esta figura que la hemos visto en muchos casos de nuevos virreyes, le llamaban algunos de los intelectuales a los gobernadores. Está por ejemplo el de Tlaxcala, que es un verdadero cacique anacrónico, sí, ¿no? Vaya que sí. Completamente es un gorila, ¿no? Y no lo digo yo, lo han dicho así muchísima gente. Incluso el lunes creo que presentaba, el viernes creo que presentaba el Universal un reportaje amplio precisamente con las opiniones de empresarios y políticos de todos los partidos, incluso del suyo mismo, del PRI. Así es, ya lo habíamos tocado también en la revista Abusos, donde también tengo ahí como 3 lustros de escribir. Por cierto, la puede usted encontrar en las tiendas del búho, ¿no? Exacto. Pero bueno, terminando el comercial. Entonces, creo que es una locura intentar aprobarlo en estos próximos 15 días. Son reformas constitucionales, requieren las 2/3 partes de las 2 cámaras. Parece que ya se están poniendo de acuerdo, incluso el PAN, que le vio algunos asegúnes en principio, ya está cediendo. Después tendría que ir a los congresos de los estados y la mitad más 1 tendría que avalarlo. Estaríamos hablando de 17 congresos locales. Entonces es muy complicado, creo que se debe analizar, no basta con echarle la culpa al municipalismo, en que los municipios tienen toda la culpa. Y tocando el tema de Tehuacán, ahí el gobernador hablaba de una falta de coordinación con la alcaldesa, un asunto bastante difícil el de Tehuacán. Creo que sí hay una falta de coordinación y creo que no toda la culpa tampoco es de la alcaldesa, que hay que recordar que llega ella como relevo de una vez que su marido Álvaro Alatriste, o Morales Alatriste, ¿no? El monstruo, le dicen por la belleza física que lo caracteriza. No puede llegar él, entonces mandan a la esposa. Es un desaseo desde la elección, un desaseo porque él es el que manda y la esposa nada más es la figura, pues no sé si llamarle decorativa o quien da la cara, ¿no? Y quien constitucionalmente debería tener el mando del municipio. Muy difícil después de la muerte, del asesinato del empresario y de su esposa. Sí. Pero bueno, nos lleva a una reflexión mayor. Mucho mayor, exactamente, porque decías hace rato que la desaparición de muchas policías municipales es correcta, y sí.
porque muchos municipios en realidad no tienen los recursos para poder sostener una corporación que le dé un servicio eficaz a la ciudadanía. Y eso nos lleva a algo mucho más profundo, me decías tú, al hecho de que muchas poblaciones del estado pues, realmente no tienen la capacidad para ser municipios. Así es, y en todo el país, pero vamos a hablar del caso de Puebla. Puebla además es un caso muy especial. Puebla, después de Oaxaca, es el estado que tiene más municipalidades, más ayuntamientos. Oaxaca sí es una verdadera locura, Oaxaca tiene 570 municipios. Ya es de verdad también una distribución geopolítica inservible, inoperante. Puebla mismo con 217 lo es. La Constitución en su artículo, ahorita te digo el artículo nada más que llegue por ahí, en el artículo 13 habla de los requisitos que necesita un municipio para ser tal, para tener ese estatus. Entre varios de los requisitos, creo que el asunto de la densidad poblacional es importante. Habla de que deben tener por lo menos 25,000 habitantes. En Puebla, de los 217 municipios, 171 incumple con esa, ¿no? Claro, la Constitución habla de la creación de nuevos municipios. La ley no es retroactiva, además, entonces no por ese solo hecho se podrían anular, pero sí que habrá que ir repensándose. Me viene a la mente, por ejemplo, el municipio de San Miguel Izitlán, en el extremo de la Mixteca, ya en el último recodo de la Mixteca, haciendo límites con Oaxaca, que tiene menos de 600 habitantes. 600 menos de 600 habitantes. Estuve recién en este fin de semana en Santa Anís, Aguatempan, tiene menos de 6,000, ¿no? Y tienen policías municipales que son, no hablo en el caso específico de estos dos municipios, pero esta debilidad nos habla de que pueden ser infiltrados, de que son comunidades que tienen tan pocos habitantes que lo más conveniente sería tener una policía regional, en este caso sí el mando único de la policía estatal. Y para que nos demos una idea, pues apenas por arriba de los 40 municipios que hay hoy en la entidad, tienen este requisito de los 25,000 habitantes. Entonces estamos hablando de 46 municipalidades nada más, de las 217 del estado, tienen más de 25,000 habitantes. Habría que repensárselo, es difícil. Pero en el pasado se les dieron a estas poblaciones la categoría de municipios, pero ¿para cumplir en qué sentido? ¿Sí? ¿Para facilitarles la llegada de recursos? ¿Cuál fue el propósito entonces? Porque pues a poblaciones verdaderamente escasas, o era el control político, no sé. ¿Por qué se dio este boom de municipalidades en algún momento? Tiene que ver con algo que a lo mejor nosotros desde la ciudad no entendemos, pero que en los pueblos es vital, de su identidad. El arraigo. De su identidad, de su arraigo, de costumbres ancestrales, de esta deseo de emancipación y de autonomía. Por eso nos encontramos municipios como Izitlán, que tiene 600 habitantes, menos de 600 habitantes, eso con el censo de 2010, menos los que se han muerto y los que han seguido migrando, porque ya no hay una tasa de nacimiento en Izitlán. Exacto. Y además no hay condiciones económicas para que esa población crezca. Es más, o sea, la tendencia es que desaparezca en el futuro, tal vez. Sí, porque además todos estos pequeños municipios de 6,000, de menos de 6,000, de 600, de 500, de 800 habitantes, dificultan la administración gubernamental, al fin de cuentas, ¿no? Izitlán recibe algo así como 400,000 pesos, que la verdad, a lo mejor me van a mentar en Izitlán, pero me parece bastante. Irrisorio. No, pero además bastante, que se va casi todo en la nómina y en el gasto corriente y no hay obra. Exactamente. Y la administración te dificulta, el presidente municipal nunca está, porque está en Puebla y porque además es un caso ya más específico, pero tiene otro trabajo y, en fin, ¿por qué no tienen esta categoría mejor de juntas auxiliares, de inspectorías? En fin, hay que repensárselo, pero es muy difícil por el asunto del arraigo, de la identidad ancestral. Y vendría un conflicto político en muchas poblaciones en el caso de, pues, bueno, bajarles la categoría. Claro, pero a ver, creo que es necesario en un asunto de gobernabilidad, de administración gubernamental, pero falta quién va a ser el valiente, porque tiene que generarse desde el Poder Legislativo del Estado y desde el Poder Ejecutivo. A ver qué gobernador de los que sigan al actual
se va a aventar ese trompo a la uña, dicen, ¿no? Regularmente ningún gobernante se quiere echar alguna medida que, aunque sea benéfica, sea contraria a los intereses o al gusto de la población. Casi todos las evaden, ¿no? Aunque sean necesarias. Y aunque algo de lo que se quejan o se ha quejado muchas administraciones estatales es de la dispersión y de lo difícil que resulta poder llevar servicios a comunidades tan alejadas y tan pequeñas, donde resulta muy caro llevar servicios y obras, pues porque realmente no compensa, pues, por el número de población, ni siquiera por la economía que estos lugares tienen. Sí, ¿no? Y bueno, para terminar, pues Ajá. bastaría con el hecho de, en vez de entenderte con 217 presidentes municipales, a lo mejor con 50, con 100, Cierto. se agilizarían muchas cosas, pero un tema muy difícil porque tiene que ver con la identidad de los pueblos originarios del estado. Ahí está. Álvaro Ramírez, cada martes y jueves aquí en Contigo Puebla y tu agenda legislativa. Muchas gracias. Gracias, Luis Fernando, gracias al auditorio. Aquí nos escuchamos el próximo jueves, 10 de la mañana con 28 minutos. Vamos a hacer una pausa. Les recordamos teléfonos en cabina 242-1280, 232-7238. En Twitter, @Luis Fersoto, @Contigo Puebla. Regresamos.